Vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Amén. Me da gusto verles a cada uno de ustedes. Y voy a pedirle que vaya al libro de Génesis, capítulo 40. Estamos a 10 capítulos de finalizar el primer libro de las Sagradas Escrituras. Yo creo que vamos a hacer cerca de 15 meses, creo, contándolos. Si es un viernes, si faltan 10, estamos hablando que nos faltan prácticamente 2 meses con 2 semanas. Estamos hablando que vamos a terminar como por el mes de agosto, septiembre, como a mediados de octubre. Y comenzamos el año pasado, en la primera semana de mayo, me parece. Y bueno, es una bendición poder meditar en la palabra. Amén. Y al final vamos a tener un servicio especial de preguntas y respuestas. Vamos a ver, como dijo el hermano Dante, si Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Génesis capítulo 40. Son 23 versículos. Le hemos pedido al Señor que nos ministre en esta hora de la tarde por medio de su palabra. Amén. Y bueno, básicamente estos capítulos están enfocados en la persona de José. José es el hijo de Jacob, que a la larga le conocemos como Israel. Su nombre fue cambiado en un lugar llamado Peniel, donde tuvo una lucha con el ángel, tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, amén, y ahí su vida cambió, ¿sí? Estamos hablando que en Génesis encontramos el origen del universo, encontramos el origen del ser humano, encontramos el origen o el inicio del pecado. En Génesis encontramos el origen de las civilizaciones, de las culturas que están narradas en los libros de la historia universal. También encontramos el primer castigo a la humanidad a causa de su maldad, cuando Dios le castigó a través del diluvio. Y encontramos también el inicio de la nación de Israel, quienes formaron Israel, cómo llegó a ser una nación y a quién Dios llamó. Entonces ahí está el primer libro de Génesis. En el original hebreo se llama En el principio. Nos narra todo lo que sucedió en un principio, tiene un inicio, amén. Y ya la traducción, la Septuaginta, que es la traducción al griego, y que de ahí tomamos nosotros a la traducción de la Reina Valera, su nombre es el nombre de Génesis en griego y significa orígenes. Entonces va relacionado en el principio u orígenes, amén. Así que José, el hijo de Jacob, juega un papel muy importante dentro de la historia de Israel como nación. El lugar de José es un lugar de mucha importancia. Y bueno, no tan solo es importante conocer un poco de la historia, de la vida de estos hombres de Dios, sino lo más importante es lo que la Biblia nos enseña a través de lo que ocurrió en la vida de todos y cada uno de ellos. Hemos aprendido sus errores, hemos visto sus caídas, hemos visto también cómo Dios los ha levantado, cómo Dios los ha perdonado, y hemos visto que no eran diferentes a nosotros, que ellos, al igual que cada uno de nosotros, tuvieron sus batallas, tuvieron sus aciertos, sus desaciertos, pero grande es Dios en misericordia, que los dejó como testimonio para que usted y yo podamos tener la fortaleza de seguir adelante. Amén. Y bien, estamos en el capítulo 40 del libro de Génesis. Tenemos que en el capítulo anterior se nos relató la llegada de José a Egipto, donde fue comprado por un hombre llamado, ¿alguien se acuerda cómo se llamó ese hombre?
Potifar. Potifar era un hombre importante dentro de lo que se refería a estar al servicio de Faraón. Él no era solamente capitán de la guardia como lo menciona el capítulo 39, sino más bien dicho, él era el responsable de ejecutar a aquellos que eran sentenciados a la pena capital. Cuando José fue acusado por la mujer de Potifar, fue este hombre, como tenía el derecho, al ser José su esclavo, José no tuvo un juicio, José solamente fue enviado a una cárcel, ¿sí? Él no tuvo un juicio, no tuvo forma de defenderse, era un simple esclavo, y quien le acusaba era la esposa de su amo llamado Potifar, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿verdad? Y el mensaje de hoy le he puesto por título: los momentos difíciles ayudan a nuestro desarrollo. Sí, los momentos difíciles ayudan a nuestro desarrollo, o las circunstancias, momentos o circunstancias. Y quiero llevarlo poco a poco a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Si ya terminó de escribir el título del mensaje, vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Amén. Los primeros 4 versículos de Génesis 40 dice de la siguiente manera. Si gusta puede leerlo conmigo o seguir con su mirada. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Amén. Esos primeros 4 versículos le he puesto al primer punto: alineando todo. Amén. Alineando todo. Recordemos, o haciendo memoria, sabemos que Dios tenía establecido planes con José, ¿verdad? Y aunque todo lo que José había estado viviendo pareciera que no sucedería lo que él imaginaba, porque su realidad no tenía nada que ver con lo que él había soñado de muy joven, ¿sí? Entendamos que José fue arrancado de la familia, ¿sí? Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo dieron por muerto. Este había sido quitado de la casa de su padre cuando él tenía 17 años. Probablemente habían transcurrido 4, 5, 7 años más. La Biblia no nos dice. Pero estaba muy lejos. Estaba como lo que él estaba viviendo en ese momento, estaba tan lejos de lo que él en algún momento había soñado. Su realidad actual estaba a años luz de poder llegar a ser lo que él había soñado cuando era un niño. Pero como los planes que estaban en él no provenían de José, sino provenían de Dios, Dios estaba alineando absolutamente todo. ¿Qué te quiero yo decir? Que puede ser que tu realidad hoy en día sea tan diferente a las promesas que has recibido de Dios, y parece que el día de hoy es menos probable que tú veas cumplida la palabra de Dios. Pero déjame decirte, Dios está alineando todo para que en ti se pueda cumplir su propósito. Amén. Sí. Entendamos que nada tenía sentido en lo que estaba viviendo José. Amén. Sin embargo, Dios estaba en el asunto y estaba moldeando a José. Si podemos notar en estos versículos,
Dice que aconteció después de estas cosas, después de todo lo que sucedió en la casa de Potifar, la acusación y pasaron los días, pasó el tiempo, y después de estas cosas, de manera fortuita o casual, dos personajes importantes, cercanos a Faraón, le fallan a Faraón, ¿sí? El copero de Faraón y el panadero le fallaron porque dice, y el panadero, dice, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ahora, estos dos hombres jugaban un factor o un papel muy importante delante de Faraón. No tan solo tenían que inspeccionar la calidad de lo que bebía Faraón, sí, sino que también ellos tenían que probar antes de que Faraón comiera por si acaso había veneno o en el vino o en el pan que comía. Estos hombres tenían que ser de mucha confianza y algo hicieron. Hay tradiciones que dicen que a lo mejor encontraron una mosca en la copa del rey cuando éste iba a bebérsela. Y algunos dicen que dentro del pan se les filtró algunas como piedrecitas que a la hora de comer Faraón pues le causó daño. Estos son solamente opiniones. Pero algo sucedió que enojó mucho a Faraón. Porque dice, y se enojó Faraón, ¿sí?, contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Ahora, nosotros leemos se enojó, pero realmente la palabra que se ocupa ahí es el verbo, es el verbo katsaf, que significa reventar, estallar en cólera, indignarse o irritarse. O sea que estos hicieron algo que hizo que Faraón reventara de enojo, a tal punto de mandarlos a matar. Porque recordemos que al final uno de los dos muere. O sea que lo que hicieron, no sabemos si fue grave o no, pero a Faraón lo hizo que se pusiera de malas, como cuando usted no ha comido y tiene muchísima hambre y se acabó el gas y no tiene usted ni un peso y se pone de malas. Amén. O cuando sus hijos le colman la paciencia y lo hacen estallar. Amén. Y entonces algo hicieron estos hombres que hizo que Faraón se enojara. Pero lo que está escrito, no está escrito ahí por una razón, para mostrarnos algo más allá del velo. Que al parecer esto no tenía sentido con José. ¿Qué tenía que ver el copero y el panadero con la vida de José? Nada. Pero Dios, que está en control de todas las cosas, Él alinea lo que tenga que alinear para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Llegan a donde José estaba y casualmente los ponen al cuidado de ¿quién? ¿Quién los estaba cuidando? Versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Amén. Todo se estaba alineando. Esos hombres llegaron ahí. José estaba ahí. Recuerden que José había tenido sueños donde se inclinaban sus manojos de trigo, donde se inclinaban las estrellas, donde se inclinaba el sol y la luna. Eso no tenía sentido. Eso no tenía ninguna, si lo leemos, no tenía nada, ninguna relación con José, pero Dios es el que se encarga de alinear todas las cosas.
Amén. Yo quiero que comprenda esto. Nuestra vida puede estar pasando por momentos difíciles. Podemos estar en una etapa quizás oscura como la de José. José había tenido sueños, había sido puesto en un lugar importante por encima de sus hermanos. En la casa de Potifar no había ninguno mayor que él. Y ahora estaba en una cárcel. Ahora era un preso. Ahora todo aquello que había soñado se diluía. No había quizá esperanza. Como de la cárcel él podía esperar algo. Probablemente nosotros también estamos en un momento difícil, donde al parecer aquellas cosas que soñamos en algún tiempo, aquellas cosas que escuchamos oír a Dios o que alguien nos trajo una palabra profética, parece que está tan lejos de nuestra realidad. Quizás nos encontramos como en una prisión, quizás nos encontramos en estrechez, en escasez, en desánimo. Y quizás las cosas que están pasando en nuestra vida, al parecer nosotros, no tienen nada que ver con los planes que Dios tenía. Pero Dios no es un Dios de accidentes, es un Dios de causas. Y el segundo punto es este: todo parecía normal. Versículos 5 al 7, léalo conmigo. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron que cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban como tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y fíjese, José llegó un buen día a ver cómo estaban. Todo parecía normal. Pero ese día que llegó José, los notó diferentes. Notó que ellos estaban como tristes. Y le preguntó: ¿qué tiene tu cara? Y le dijo: cada uno tuvo un sueño. Todo parecía normal, pero no era un día normal. Todo se estaba alineando a llevar a José ante Faraón. ¿Qué te quiero yo decir esta tarde? Que hay cosas que Dios está alineando en tu vida que no te has percatado, que para ti hay cosas que parecen tan normales, pero te están preparando y te están dirigiendo hacia el propósito que Dios tiene para ti. José no sabía que ese día, a través de que estos hombres le contaran su sueño, iba a estar siendo encaminado para en un futuro no muy lejano llegar a ser lo que Dios había determinado que fuera. ¿Sí? A veces nosotros, ¿sabes cuándo te vienes a dar cuenta? A veces nosotros, mientras yo escribía esto, a veces nosotros, cuando nos ponemos a examinar cómo estábamos y a dónde estamos hoy, y como que hacemos un recuento de lo que vivimos, empezamos a entender que aquellas cosas que habíamos tomado como normales no eran normales, sino que de alguna manera Dios las ocupó para hacer algo en nuestra vida. ¿Sí? Y así hoy, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a la situación en la que nos encontramos
que al parecer todo es normal. Pero realmente Dios está preparando absolutamente todo. Amén. Sí, todo parecía normal. Él llegó y les preguntó cómo estaban. Déjame decirte lo siguiente: en Dios no hay cosas normales. En Dios no hay cosas naturales. En Dios hay cosas sobrenaturales. Hay cosas más allá de lo que tú deberías de ver, cosas más gloriosas. Deberíamos de usted y yo vivir con un corazón expectante de que cada día el Señor nos puede sorprender de maneras extraordinarias. Para ti se ha vuelto normal que en tu casa no falte el alimento, porque no te has dado cuenta de qué manera Dios lo ha hecho llegar. Pero cuando te encuentras en una situación realmente diferente, te vas a dar cuenta que al hacer un análisis, de alguna manera tu mente se abre y tú te das cuenta cómo Dios de manera extraordinaria te dio la provisión necesaria siempre. No sé si me explico. Para muchos se nos hacen normal tantas cosas que hemos perdido eso de ver lo extraordinario de Dios. Para nosotros es tan normal que lleguen nuestros hijos a casa después del trabajo y a veces los saludamos y no los saludamos y no nos hemos percatado de cuántos accidentes Dios les libró. Y para nosotros se nos ha vuelto normal. Eso es a lo que me refiero. Tenemos que ver más allá de lo que para nosotros es normal, para poder ser agradecidos también con Dios. Se te ha vuelto normal no enfermarte cuando hay mucha gente que está enferma, pero no has visto cómo de manera sobrenatural Dios te ha guardado de la enfermedad. ¿Sí? Hay cosas que parecen normales, pero detrás de esa normalidad hay cosas que Dios está haciendo. ¿Sí? Aleluya. Sigamos adelante. Entonces, en el versículo 8 dice: ellos que le dijeron, lean. Ajá. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido y no hay quien los interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Vamos a leer qué sueño. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían, ¿sí?, del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti.
Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Amén. Bien. En el versículo 8, José les dijo: cuéntenme lo que han soñado. Entendemos que José, desde niño, él tuvo sueños para sí. Pero la Biblia no nos dice en qué momento él adquirió el don de interpretar los sueños. La Biblia no hace mención, no hay una referencia en qué etapa de la vida de José adquirió el don o la capacidad de interpretar los sueños. ¿Sí? La Biblia no nos dice. Solo que nos dice que la pregunta de él en el versículo 8 dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José, de alguna manera, había crecido en una relación y en una dependencia hacia Dios. Y este es el punto número 3. Las adversidades o las circunstancias negativas son terrenos para crecer. Las adversidades o las circunstancias negativas son terrenos para crecer. Amén. Entendemos entonces que aunque la Biblia no nos dice en qué momento José desarrolló la capacidad o la habilidad de interpretar los sueños, nos dice que en el momento indicado y en el lugar indicado, con las personas indicadas, él puso en práctica aquello que había en él. Sí, fue en esa prisión cuando escuchó a estos dos hombres, cuando él se atrevió, dijo: de Dios son las interpretaciones. Él sabía que el Dios que le había preservado hasta ese momento podía mostrarle y revelarle a él el significado de los sueños de estos hombres. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las circunstancias o las adversidades son terrenos para crecer? Porque ahí en la prisión fue donde José dio a conocer que tenía un don. ¿Sí? Es que en las circunstancias y en las adversidades va a ser necesario que tú descubras lo que verdaderamente tienes de Dios en tu vida. Porque mientras las cosas vayan bien, tú no vas a descubrir lo que Dios puso en tu vida. Si quieres descubrir cuánta fe tienes, la fe la vas a ocupar en los momentos de mayor adversidad. ¿Sí? Las adversidades y las circunstancias son el terreno ideal para que tú te desarrolles como hijo y como hija de Dios. ¿Sí? Ese es el terreno ideal para que tú puedas desarrollarte, para que eches mano de la fe, para que eches mano de la paz, para que eches mano del amor. ¿Sí? Es ahí donde José desarrolló lo que él ya tenía. Antes de llegar a Faraón, estuvo en la cárcel.
Antes de que llegues al destino que Dios quiere que tú estés, va a hacer que tú te desarrolles en las adversidades. Los problemas han venido no para ahogarte, no para matarte, no para destruirte, sino para capacitarte, para que puedas sacar lo que hay en ti. ¿Sí? José, quizás en la casa de Potifar, quizás en la casa de sus padres, no hubiera desarrollado el don de discernir los sueños. Pero fue en esa cárcel, fue cuando él escuchó que este hombre se atrevió a decir: cuéntenmelos, que de Dios son las interpretaciones. Y así como él les declaró la interpretación, así sucedió. Amén. Tal cual José se los dijo, así pasó. Amén. Si nos enfocamos solo en el problema, no creceremos. Pero si nos enfocamos en Dios y en lo que Él ha depositado en nosotros, sabremos que el problema o la circunstancia es solo la oportunidad para desarrollar los dones que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Si tú te enfocas en el problema, quiero ponértelo. Si tú estás, por ejemplo, si tú caes enfermo o enferma, y si te enfocas en la enfermedad, si tú solo te enfocas en la enfermedad, tú no vas a poder desarrollar el don de sanidad que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sí me explico? Si alguien en tu casa cae enfermo, no es para que digas: si ahora tengo que gastar en el médico, tengo que ir a un hospital, tengo que gastar en la medicina, sino que debes de verlo como la oportunidad para ejercitar el don de sanidad que Dios ha depositado sobre su pueblo. En Marcos capítulo 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si tú te enfocas solamente en la enfermedad, si tú te enfocas nada más en ver que vas a gastar en el médico, que vas a gastar en medicinas, que te vas a desvelar, que hay un peligro de muerte, no vas a buscar que dentro de ti Dios ha puesto un poder que excede a la medicina, que excede al conocimiento del médico. ¿Sí me explico? La única manera en la que puedes desarrollar el don de sanidad es precisamente en medio de la enfermedad. Y cuando tú desarrollas el don de sanidad, por lo consiguiente vas a desarrollar el don de fe. ¿Sí? Vas a desarrollar el don de fe. Pero si estamos enfocados solo en el problema, no vamos a ver lo que Dios ha puesto en nosotros. Si estamos pasando un momento de escasez económica, de estrechez, es la oportunidad para que Jehová Jireh se manifieste y nos dé la capacidad de traer su provisión a nosotros. ¿Sí? Recuerdan que el profeta Eliseo ayudó a una mujer que era viuda, que tenía acreedores y que solo tenía aceite en su casa. Esta mujer le fue al profeta y le dijo: tengo este problema. Y el profeta le dijo: consigue todas las vasijas vacías que puedas y vierte sobre ella el aceite. Y cuando las hayas llenado, ve y véndelas. Paga tus deudas y de lo que te quede,
vive. ¿Qué te quiero yo decir? Que si hay un momento de escasez, de estrechez, es el terreno adecuado para que tú desarrolles las habilidades y los dones que Dios ha depositado en tu vida. Si tú y yo estamos enfocados en el problema, no vamos a ir a doblar rodillas y escuchar a Dios y que Él nos diga de qué manera traer la provisión o de qué manera Él traerá la provisión. ¿Me explico, amados hermanos? ¿Sí? José se pudo haber puesto con el copero y el panadero. Ay, también a mí me está yendo re mal, me vendieron mis hermanos, me vine por acá. José sabía que el Dios al que le servía le iba a dar la interpretación correcta y que esos hombres, uno de ellos iba a regresar con Faraón. ¿Sí? Por eso se atrevió a hablar y desarrolló lo que Dios había puesto en él. Amén. No te desenfoques. Punto número 4. No te desenfoques. Aleluya. En su desesperación, José apeló a la misericordia del copero. ¿Sí? José estaba seguro de que la interpretación recibida y dada era verdad. ¿Sí? Así que ¿quién más que alguien que estaba cerca de Faraón pudiera pedir por él y presentar su caso para hacerle justicia? En el versículo 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo, ¿qué? Y hagas mención de mí y me saques, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Miren que José de alguna manera dijo: bueno, yo sé que este va a salir, ¿sí? Y cuando esté allá le voy a decir que él se acuerde de mí para que me ayude a salir de este lugar, porque no hice nada para estar prisionero. Al contrario, se hizo una injusticia. Amén. Ahora, no criticamos ni juzgamos a José, porque muchas veces nosotros nos hemos también desenfocado. Sí. José le había dado una interpretación a este hombre, al copero, y le dijo: tú vas a ser restituido, vas a poner la copa en las manos de Faraón, y cuando logres estar allá nuevamente, háblale de mí, porque estoy en este lugar, fui secuestrado, salí de la tierra de los hebreos y no hice nada para merecer aquí. Él estaba apelando a la misericordia o compasión del copero. Estaba siendo formado, estaba ahí aprendiendo a depender de Dios, estaba siendo quebrantado, estaba siendo triturado, estaba siendo de alguna manera completamente moldeado para llegar a ser lo que Dios quiere que él fuera, y llegó a ser ese gran hombre de Dios. Y muchas veces nosotros de la misma manera nos desenfocamos a veces y buscamos el favor de los demás, buscamos soluciones, buscamos salidas naturales, porque es muy humano desenfocarnos. Cuando usted y yo dejamos de ver al blanco perfecto, nos vamos a desenfocar. No, es fácil extraviarse, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿sí?
Recordemos lo que le pasó al apóstol Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Verdad? Y le dijo: maestro, si eres tú, ordena que yo vaya. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que se bajó de la barca y fue el primer ser humano después de Jesús que tuvo la capacidad de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con José? Dice que él empezó a ver la bravura de la tormenta. Y cuando él dejó de ver al blanco perfecto y se desenfocó, fue que él empezó a hundirse. Mientras estés en una circunstancia adversa, mi consejo es que no haya nada que te desenfoque del blanco perfecto. Porque habrán cosas que te quieran desenfocar. Habrán cosas que te quieran hacer tambalear. Habrán cosas que quieran llevarte a hacer apelar a las cosas naturales. José había dado una interpretación correcta, pero era un hombre como cualquiera de nosotros, lejos de casa, vendido por sus hermanos, echado en la cárcel por su amo, sin deberla ni temerla. Estaba ahí. Y en algún momento dijo: ojalá y el copero me ayude. Pedro se desenfocó. José en algún momento se desenfocó. ¿Cómo lo sabemos? Porque mira lo que dice el versículo 23 de Génesis 40. ¿Qué dice el versículo 23? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Ahora José había puesto sus esperanzas en ese hombre. La palabra se había cumplido. Había depositado su confianza. José no tenía quien apelara a su caso. Estaba solo, lejos de casa. Era un esclavo, extranjero, marcado por Dios. Tenía un llamado, un propósito. Él no podía ver en lo sobrenatural que Dios estaba alineando todo. Él tenía algo, lo estaba desarrollando, pero como toda persona, en algún momento usted y yo nos desenfocamos. A veces nos ganan los problemas. A veces depositamos nuestra confianza y depositamos ahí y le decimos: ojalá y te acuerdes, ojalá y esto y lo otro. Le dijo: ojalá y te acuerdes y le hables de mí. ¿Y qué hizo este hombre? Se le olvidó. Se le olvidó. Y José pasó ahí todavía 2 años más. Dos años más. Estaba dentro de un proceso. Pero los planes de Dios no se habían acabado. Aunque todo el mundo te olvide, Dios no se ha olvidado de ti. Aunque todo el mundo te dé la espalda, Dios no te ha dado la espalda a ti. ¿Sí? Aunque nadie te ayude, Dios sigue siendo tu ayudador. Pero no te desenfoques. Puede que alguien te haya traicionado o te haya decepcionado, pero Dios no te ha olvidado. Puede que te sientas hoy como en una cárcel, porque nada está saliendo bien. Puedes que te sientas como prisionero o prisionera,
Puede que tu nivel de fe no esté en el mejor punto de tu vida, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y si Dios no se ha olvidado de ti, eso te da esperanza. ¿Sí? La Escritura dice, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo, Jehová, ¿sí? Así todos te hayan olvidado, tus amigos, tu familia, así te hayan cerrado las puertas, así te hayan dado la espalda, los planes de Dios no se han cortado para tu vida. ¿Sí? Los planes de Dios no se han terminado para ti. No te desenfoques. Debes de ir a la presencia de Dios. Aunque a veces no tengas ganas, aunque a veces no tengas el mejor ánimo, no te desenfoques. Que tarde o temprano se va a manifestar el propósito de Dios para contigo. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo es prepararte para ese momento. ¿Sí? Para que cuando llegue ese momento en el cual seas puesto en el lugar que Dios quiere que estés, tú estés completamente capacitado. José tenía 30 años. Esto lo vamos a ver el viernes que viene. Cuando llegó delante de Faraón. ¿Sabe por qué no llegó antes? Porque en aquel tiempo un hombre se consideraba un hombre cuando alcanzaba los 30 años de edad. Si él hubiera llegado más joven, probablemente no le hubieran prestado mucha atención. Porque todo tiene su tiempo. Sí. Y veremos cuando José le interpreta el sueño a Faraón y el Faraón le dice, no hay un hombre más capaz que tú. ¿Cuándo desarrolló el don de interpretación José? La Biblia no nos dice, pero nos dice que en la prisión lo manifestó. Para que cuando estuvo delante del Faraón, solamente manifestó lo que él ya había estado desarrollando. ¿Sí? Y es ahí, en los momentos de adversidad, los terrenos adecuados para desarrollar los dones que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sí? Si estás pasando por un problema difícil, es para que ahí desarrolles tu fe, es para que ahí desarrolles paciencia, es para que ahí desarrolles templanza, es para que ahí te madures. Porque si Dios no te pasa por ahí, puede que no valoremos las bendiciones que Dios traiga a nuestra vida y las estropeemos. Amén. Cuando venga una prueba a tu vida, el apóstol Santiago dice, bienaventurados sois cuando seáis puestos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe o la evidencia, ¿sí? Entonces, cuando tú eres probado, es porque Dios te está llevando a un nivel mayor. Necesitas desarrollar todo lo que Dios ha puesto en ti, pero no lo vas a desarrollar cuando las aguas están quietas. ¿Cómo desarrolla alguien el instinto de supervivencia cuando está en el río? Cuando siente que se ahoga. Mientras esté donde le llegue el agua aquí, no se va a ahogar, ¿o sí? Bueno, algunos son capaces de ahogarse ahí, ¿verdad? Pero cuando entras a un lugar más profundo y sientes que te ahoga, hay algo dentro de ti que se llama instinto de
supervivencia que se activa y que empieza a luchar. ¿Sí? Cuando vienen adversidades y circunstancias a tu vida, es que esa es la manera en la que Dios va a dejarte a ti desarrollar todo lo que Él ha depositado en ti. Mientras las aguas estén tranquilas, tú no vas a desarrollarte. Mientras todo esté quieto, tú no vas a desarrollarte. No te enfoques en el problema que ha venido. ¡Ay, el problema! No. Es el terreno para que tú te desarrolles. Es el terreno para que eches mano de la fe. ¿Sí? Ese es el asunto de este mensaje en esta tarde. ¿Sí? Que las adversidades y las circunstancias negativas en nuestra vida nos ayudan a crecer, desarrollan nuestro crecimiento. ¿Sí? Yo no quiero que tú le tengas miedo a los problemas. Yo no quiero que tú le tengas miedo a la enfermedad. Yo no quiero que tú veas a eso como un gigante invencible, porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. ¿Sí? Que en ti Dios ha puesto a su Santo Espíritu y te ha llenado de poder. Recuerda que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Recuerda que la batalla no es tuya, es de Dios. Pero necesitas desarrollar, número 1, dependencia de Él. Y número 2, desarrollar los dones que Dios ha depositado en tu vida. ¿Sí? Y entonces tú vas a ser una persona completa. ¿Sí? Ejercitada, desarrollado o desarrollada. Pablo dijo: sé tener en la abundancia y en la escasez. Por todo estoy ejercitado, entrenado. ¿Sí? Y es ahí donde Dios quiere llevarnos. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo salir de un problema? ¿Quieres saber cómo resolver una situación en tu matrimonio, con tus hijos? Desarrolla el don que Dios ha puesto en tu vida. Es ahí el momento ideal. Es el terreno ideal. ¿Sí? Es ahí donde Dios quiere que tú y yo crezcamos. No nos puso en prisión o en estrechez porque sea malo. Él nos pone en los lugares porque Él está con nosotros y quiere desarrollarnos. ¿Sí? ¿Sabes manejar bicicleta, Dana? ¿Sí? De las que tienen ruedita a los lados. No, ¿por qué? Pero al principio sí, me imagino que ponían las rueditas, ¿no? Bueno, tus papás todavía fueron más atrevidos. Sí, bueno, le enseñó a otra persona. Pero yo recuerdo con Santi. Santi andaba en su bicicleta y tenía las 2 llantitas. Pero no siempre, imagínense a Santiago de 10 años andando en una bicicleta grande con llantas de apoyo. ¿Cómo lo vería la gente? Como que ya está muy grande, ¿no? Para que... Y entonces va papá o mamá y le quita. ¿Es malo papá? ¿Es malo mamá? Sabe que Santiago se va a caer. Sabe que se va a raspar. Sabe que algunas caídas le van a doler. Sabe que van a haber algunas lágrimas. Pero sabe que al final aprenderá y se desarrollará. ¿Sí? Y así es Dios. Él no es malo, pero necesita que pases cosas para que tú te desarrolles. A veces va a doler,
A veces vas a llorar. A veces no querrás levantarte. Pero es la manera de Dios. No porque sea malo, sino porque sabe que Él ha puesto capacidad en ti. Que tú no eres incapaz. No digas yo no puedo, o estoy vencido, o estoy derrotado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Las adversidades son los terrenos para desarrollarnos, para crecer. De esta vas a salir fortalecido, con algunos raspones, con algunas cicatrices, con algunas marcas, pero más fuerte todavía. Y listo para el momento en el que Dios te establezca donde ha querido establecer. Amén. Así que no veas las adversidades como la tragedia. No sé lo que esté pasando, pero no lo veas como la tragedia, como lo que va a sepultar tu matrimonio, o enterrar a tus hijos, o acabar con tus finanzas o tu salud. Velo como el terreno propicio para ver la gloria de Dios en tu vida. Porque si no viniera, tú no te desarrollarías y no crecerías en fe, y no crecerías en paciencia, y no crecerías en amor, y no crecerías en templanza, y no crecerías en madurez, y no crecerías en sabiduría, en tantas cosas. Amén. Así que, sea lo que estés pasando, es el momento ideal para crecer, para desarrollarte. Amén. Así que, fortalécete en el Señor y cobra ánimo. Y vamos a seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Así terminamos nuestra enseñanza del día de hoy, del capítulo 40. Y la semana que viene, si Dios nos da vida, estaremos al 41. Amén.